Ahora continuamos con los colegas de CIMAT y turno de Humberto Martínez de la Unidad de Aguascalientes. Adelante, por favor. Gracias. Ya. Pues buenas tardes a todos. En primer lugar, pues muchas gracias al comité organizador por la invitación. Yo soy Humberto Martínez, pertenezco a CIMAT, específicamente a la Unidad de Aguascalientes, y pues voy a compartirles en esta charla, yo diría que las experiencias que hemos logrado con mucho esfuerzo producir en cuanto a modelación estadística con pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Voy a comentar las situaciones de complicaciones, adherencia terapéutica y control glucémico. Bueno, como lo voy a desarrollar, va a ser con una introducción, voy a comentarles el enfoque de análisis que utilicé, voy a platicarles sobre el trabajo de complicaciones, el trabajo de adherencia terapéutica, control glucémico, voy a compartirles unas conclusiones generales y unos retos y oportunidades que yo he visualizado, ¿no? Bueno, como introducción, ya otros participantes anteriores eh, hicieron una introducción sobre lo que es la diabetes. Se ha denominado diabetes a un conjunto de enfermedades crónicas metabólicas cuya característica principal es la hiperglucemia, ya lo dijeron, ¿no? Altas concentraciones de azúcar, ¿no? Se puede presentar por defectos en la secreción de insulina, en la acción, eh, por defectos de, se puede presentar por defectos en la secreción de insulina, en la acción que ésta tenga sobre los azúcares o por una acción combinada. La diabetes también hay bueno, las que voy a mostrar aquí son dos tipos de diabetes mellitus tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es causada por la destrucción de células generadas de insulina, causando un déficit absoluto en estas, y la diabetes mellitus tipo 2, que es la que yo voy a hablar de eso. Esa es causada por una resistencia anatómica a la insulina que progresa y degenera su secreción. Bueno, algunas cifras que también ya comentaron aquí sobre diabetes. En primer lugar es que yo, en mi apreciación, en mi revisión, puedo decirles que la enfermedad, la diabetes mellitus, es un problema de política pública. Incluso algunos dicen que es una emergencia, ¿no? Y es una enfermedad multisistémica que tiene una alta prevalencia mundial. Ahí vean, 537 millones, y en México la prevalencia diagnosticada es de algunos incluso hay diferencia en las cifras, hay unos que dicen 10, 11, yo ahí encontré 12.6 de la ENSANUD 2022, e incluso hay una parte de diabetes que no está detectada en la población, y esa ronda el 6%, por ejemplo, ¿no? Casi el 6%, ¿no? Y hay otro porcentaje, el 18.4% de la población mayor de 20 años que presenta ya prediabetes, ¿no? Bueno, además, el problema está en que un alto porcentaje de pacientes, además del porcentaje de pacientes con un adecuado control glucémico es bajo, ¿no? Es otro problema, ¿no? Bueno, la diabetes mellitus también tiene una alta mortalidad, ¿no? Se relaciona con complicaciones tanto microvasculares, ya lo han señalado, retinopatía, neuropatía y nefropatía, como vasculares, cardiopatía, isquémica, así como las enfermedades vascular periférica, los eventos vasculares cerebrales, daños en vasos sanguíneos, y pues eso lo que ocasiona es el pie diabético, ¿no? La ENSANUD señala que el 28%, incluso se habla de un 40% de las personas que viven con diabetes tienen un daño renal también. Además, el 30% colesterol alto y por lo menos un 30% sobrepeso o obesidad, ¿no? O sea, es una enfermedad severa, diría yo, ¿no? Bueno, y el enfoque de análisis en que yo he trabajado estas investigaciones que hemos realizado, he hecho modelación estadística, ¿no? En ocasiones también le llaman bioestadística, ¿no? Y lo que yo digo que es la modelación estadística, más bien lo que he encontrado que es la modelación estadística y que yo la comparto, es
Pues la utilización de métodos estadísticos, computacionales como de optimización y también el conocimiento de los expertos, ¿no? Sobre el proceso de salud-enfermedad para caracterizar o describir, comprender o explicar y o predecir incidencias y tendencias para la toma de decisiones o estrategias de atención focalizadas, ¿no? Y bueno, les digo, la bioestadística o la modelación estadística en ciencias de la salud nos da respuesta a hipótesis causales y es capaz de organizar todo el sistema que involucra la investigación en salud, desde el diseño general, el diseño de muestreo, el control de calidad de la información, el análisis y la presentación de resultados. Bueno, esto es importante para mí, ¿no? La modelación estadística o los trabajos que yo vengo a compartirles no han sido productos individuales, ¿no? Sino que han sido productos de un equipo de trabajo, ¿no? Y aquí quiero hacer énfasis en la participación, por ejemplo, del doctor Víctor Vázquez Martínez, ¿no? Él es coordinador de educación e investigación en la unidad médico familiar 33 del IMSS en Reynosa, y él es quien ha tenido la motivación o un fuerte interés por hacer ese tipo de investigaciones, de trabajos, ¿no? Y otra colaboradora también importante es la doctora Patricia Muñoz Villegas, quien colabora conmigo en la unidad de Aguascalientes CIMAT. Bueno, el primer trabajo que les voy a mostrar es uno que tiene que ver con las complicaciones. Y en realidad ese trabajo, voy a hablar brevemente de esto, pero es una publicación, ¿no? Es una publicación que se titula Factores asociados a complicaciones en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en atención primaria. Como se darán cuenta, son trabajos de investigación que van a nivel clínica, ¿no? A nivel consultorio, ¿no? En donde los residentes han tenido la necesidad, porque es una necesidad de los residentes, de hacer una investigación sobre una enfermedad y su trabajo ha tenido continuación y hemos logrado publicarlos, ¿no? Esta está en una revista que es Archivos en Medicina Familiar y lo que trata es, el trabajo aquí lo que pretende es la modelación estadística de las complicaciones en diabetes mellitus tipo 2. Ya también hablaron de las complicaciones en diabetes, ¿no? El caso de la enfermedad arterial periférica, las retinopatías, el pie diabético, la nefropatía, la neuropatía, el evento vascular cerebral, todas esas son complicaciones de la diabetes, ¿no? Y nosotros elegimos una población. La población fueron 162 pacientes con diabetes mellitus y ahí identificamos sus enfermedades, sus padecimientos, tanto microvasculares como macrovasculares. El tipo de complicación, esta fue la prevalencia, neuropatía 28, EBC 26, nefropatía 26 y así, ¿no? Eh, pero bueno, aquí la contribución que nosotros, o en mi caso como CIMAT o como estadístico, logré hacer es construir modelos, ¿no? Modelos explicativos, si quieren llamarles así, para no decirles predictivos, porque no tienen la intención de predecir, tienen la intención de comprender o entender pues en este caso son los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo y la situación de la enfermedad, bueno, de las complicaciones diabetes mellitus tipo 2 en esta población, ¿no? Y bueno, ahí, por ejemplo, en las complicaciones logramos modelar el riesgo o las variables de riesgo en complicaciones, por ejemplo, el evento vascular cerebral, la nefropatía, la retopatía, el pie diabético, el infarto agudo al miocardio, la insuficiencia vascular periférica identificamos factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, identificamos que como el factor de riesgo, un factor de riesgo para el evento vascular cerebral es el nivel de glucosa. Ustedes van a decir, sí, eso es evidente, pero hay que cuantificarlo, ¿no? Y hay que caracterizarlo y hay que definirlo, ¿no? Y esta metodología estadística nos permitió hacer eso, ¿no? También hay, por ejemplo, los años de padecimiento, ¿no? Una cosa que también por aquí se ha comentado, ¿no? La complejidad de la diabetes o el problema de la diabetes se endurece conforme la duración del padecimiento es mayor, ¿no? También, por ejemplo, aquí encontramos que cuando tienen dos o más complicaciones, el sexo empieza a jugar un papel.
¿qué papel juega el sexo? En este caso, el sexo femenino, pues juega un papel protector, ¿no? Y eso es estadísticamente, lo estamos soportando con metodología estadística rigurosa. Bueno, el siguiente trabajo tiene que ver con adherencia terapéutica, ¿no? Y también es otro artículo publicado este fue en 2023, el otro fue en 2024, y este le titulamos Prevalencia y factores asociados a adherencia terapéutica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, e incluso lo estudiamos post pandemia, después del COVID-19. ¿Por qué razón? Porque en la pandemia del COVID-19 los hospitales, las estructuras de salud tuvieron una reconversión. Entonces, por eso creemos que hubo problemas para que los pacientes siguieran su tratamiento adecuado, ¿no? Y aquí está el tratamiento de diabetes. Uno diría que quizás el tratamiento de diabetes solamente son los medicamentos, pero no, es más que los medicamentos. De hecho, aquí puso una definición de lo que es adherencia terapéutica y dice que es el apego del paciente con diabetes mellitus tipo 2 en el seguimiento de la toma de medicamentos, pero también tiene que ver con cambios en el estilo de vida, mejora en los hábitos saludables, alimentación sana y aplicación de recomendaciones de su médico. O sea, eso es lo que le estamos llamando nosotros aquí adherencia terapéutica, ¿no? Y lo que dice aquí, ¿no? El control de la diabetes mellitus tipo 2 requiere algo más que la ingesta de medicamentos, ¿no? Con eso es complicado combatir la diabetes, yo le digo, ¿no? Porque la adherencia a los tratamientos es baja, ¿no? Por ello es importante también el autocuidado, aparte de los medicamentos, un paciente o un sujeto que tiene diabetes mellitus tipo 2 tiene que tener un buen autocuidado, ¿no? Tiene que tener un buen automonitoreo y tiene que inclinarse por una alimentación saludable, ¿no? El cuidado de los pies, como ya aquí ha aparecido, y las valoraciones de los ojos oftalmológicas, ¿no? Regulares. Estas acciones reducen la incidencia y la progresión de las complicaciones en la diabetes que les presenté anteriormente. También aquí, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que la falta de adherencia terapéutica es uno de los problemas de salud mundial. Y esto se acentuó, como les comenté, durante la pandemia del COVID-19. Este dato me llamó la atención. Solo 3 de cada 10 diabéticos se apegan al tratamiento. Y eso quizás hablamos de un tratamiento médico, ¿no? Sin, aparte los otros tratamientos, el autocuidado, etcétera, ¿no? Bueno, la prevalencia de la adherencia terapéutica en esta población que trabajamos fue de 47% y la no adherencia de 52%. Ahí está la distribución en hombres y mujeres. Los factores de riesgo que identificamos fueron obesidad avanzada, o sea, entra otro problema, otra situación, digámoslo, ¿no? La mala alimentación. El tiempo prolongado del padecimiento de la enfermedad vuelve a aparecer, ¿no? Por eso, intentos o esfuerzos, investigaciones como las que ahorita presentaron, por el lado pulmonar o por otro lado, por imágenes médicas, etcétera, deberían de ser prioritarias, ¿no? Porque el punto es llegar a identificar o a diagnosticar la diabetes lo más pronto posible, ¿no? Eh, Incluso también estos trabajos no los hemos hecho solamente desde el punto de vista de análisis clínico, sino que también la cuestión social es importante, ¿no? Por ejemplo, ahí resultó que la escolaridad de nivel medio superior, la condición de polifarmacia y por último el padecimiento de algún tipo de cardiopatía influyen también en, en en la diabetes mellitus tipo 2, en la adherencia a los tratamientos, ¿no? Bueno, solo un 20%, alrededor de un 20% de la población presentó control glucémico en ayuno y la media para glucemia o glucemia en ayuno fue de 161 miligramos por decilitro. Y aquí están los números, ¿no? Aquí están los números del modelo, que fue un modelo lineal generalizado, eh, específicamente un Logit, y aquí están los valores, ¿no? También, como ustedes se están dando cuenta aquí, en consultorio, los números de datos, los números de pacientes son poquitos. Aquí son 113, ¿no? Y a lo mejor eso lo voy a comentar al final como un reto, ¿no?
las poblaciones pequeñas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Yo digo que hay que hacer estadística más sofisticada, le digo yo, un poco avanzada, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí lo que utilicé yo fue un método de remuestreo que se conoce como Bootstrap. Y generé entonces 1175 poblaciones, entre comillas digo poblaciones, porque son aleatorias, son con reemplazo, la metodología Bootstrap, y de ahí obtuve yo estos, estos resultados, ¿no? Ahora también, el asunto fino, yo le digo, de la modelación estadística en ciencias de la salud es estar en contacto con el médico, con el experto, porque yo al final le digo al médico, ¿cómo ves estos resultados, este modelo? ¿Te cuadran con lo que tú ves en el consultorio? Si él me dice que no, echamos todo para atrás y hay que buscar otras formas, ¿no? A lo mejor nos faltan más datos, a lo mejor la metodología no es correcta, otras cosas, ¿no? Pero esto de la modelación estadística en salud, yo sí soy un poco cuidadoso porque eh, es en medicina que uno se retracte es muy, muy visto, ¿no? O sea, ocurre lo que les digo, ¿no? En investigación, en salud. Bueno, en cuanto al control glucémico, ya para ir terminando, lo que básicamente esto fue telemedicina, ¿no? También cuando fue COVID y fue para diabetes mellitus, y también fue un artículo que logramos publicar en una revista que se llama Frontiers, en la sección de diabetes clínica, y se llamó así, ¿no? El uso de llamadas telefónicos para manejar el control glucémico en la frontera norte de Estados Unidos, ¿no? Y lo que hicimos ahí fue monitorear eh, monitorear la hemoglobina glucosilada, ¿no? Monitoramos la hemoglobina glucosilada de un total, si no mal recuerdo, 238 pacientes, y fuimos viendo su control. Por ejemplo, aquí están las mediciones de los pacientes que tuvieron 6 llamadas, 7 llamadas, 8 llamadas, 9 llamadas, 10 llamadas y así. O sea, uno va a decir, a lo mejor ustedes están un poco dudosos en el sentido de decir cómo el simple hecho de llamadas telefónicas puede reducir, eh, pues, o puede fomentar el control glucémico, ¿no? Yo sí apoyo que con llamadas telefónicas y con seguimiento se pueda mejorar el control glucémico. Pero bueno, y yo como estoy aquí ahorita con el trato de irme un poco al asunto de la estadística, entonces, aquí, por ejemplo, lo que muestra esta gráfica es que primero, se hicieron dos mediciones de hemoglobina glucosilada, uno al inicio y la otra al final, después de un año, ¿no? Y se esperaba que la hemoglobina glucosilada se redujera, ¿no? Y por ejemplo, aquí, para aquella persona que recibió 12 llamadas, pues se ve que la mediana, esta es la mediana, son los box plots, se ve que la mediana tuvo una disminución, que a lo mejor todavía no podemos decir que si hay una diferencia estadística aquí, porque hay un empalme, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un indicio, ¿no? También lo que podemos ver es que la dispersión se disminuyó, ¿no? Y como les digo, a lo mejor aquí todavía no podemos ver eso porque hay factores de confusión que están escondiendo algunas cosas, ¿no? Entonces, esos factores de confusión hay que incluirlos en un modelo de este tipo, que este modelo simplemente es pues son las variables que dieron alguna significancia estadística, pero no son todas, ¿no? El modelo por ejemplo, tiene que ajustar seguramente por edad, ¿no? Suponiendo que la edad siempre es clave en este tipo de problemas, ¿no? Y bueno, aquí hay un dato interesante, vean, por cada 1% de descenso de la hemoglobina glucosilada, inmediatamente podría disminuir 20% el riesgo de infarto, 43% la posibilidad de amputación, 37% la enfermedad microvascular o renal, o neuropatía diabética, 21% en otras causas de muerte a sus causas asociadas, ¿no? Y así, ¿no? O sea, entonces lo que yo quiero dejarles aquí es que la hemoglobina glucosilada es un buen marcador, es un excelente marcador o un buen marcador para ver la evolución de la diabetes mellitus buscando el control, ¿no? El control glucémico, ¿no? Y bueno, aquí están las conclusiones. Las conclusiones es que la hemoglobina glucosilada eh,
En un principio, en un inicio fue de 6.7 con esta variación y al final se disminuyó en 6.5%, 2%, ¿no? Que dirían que es poquito, pero por eso puse esto de cuánto los efectos de disminuir la hemoglobina glucosilada en un 1%, ¿no? Eh, entonces eso indica que se tuvo una reducción media, una reducción en una medida de centralidad como lo es la mediana y una medida de variabilidad como lo es la dispersión, y pacientes con alto riesgo cardiovascular no mejoraron, no presentaron mejoras, ¿no? En el control glucémico por la estrategia de la telemedicina, ¿no? ¿Y por qué me quiero ir también por el lado de la cuestión cardiovascular? Más adelante lo van a ver, porque la diabetes mellitus no es una enfermedad aislada, ¿no? Voy a platicar de eso. Bueno, ahorita más adelante platicaré de eso. Ya me voy acercando a mis conclusiones generales para no tomar mucho tiempo. Bueno, eh, quiero dejar nada más este mensaje que lo puse entre comillas porque lo encontré en la red y no quise moverle, ¿no? No quise moverle porque sería no puedo hacerme a otro lado, ¿no? En la prevalencia de esta enfermedad en México todos tenemos alguna medida, en alguna medida una corresponsabilidad, ya sea con familiares o pacientes, no depende, no somos personas, con los familiares podemos hacer algo, somos médicos, con los pacientes podemos hacer mucho, ¿no? Bueno, la diabetes mellitus tipo 2 tiene comportamiento diferenciado por edad, por género. La salud nutricional, yo he visto que es muy importante en esto, la salud nutricional. eh, y como todas las enfermedades, ¿no? Las enfermedades son diferentes en poblaciones y en tiempos. Eso es algo que se tiene que considerar. Por ejemplo, yo presenté estos resultados para Reynosa, pero se tiene que hacer esta investigación, se tienen que hacer esos trabajos en Guanajuato, en México, en Mérida, en donde las condiciones climáticas y las condiciones sociales son diferentes, ¿no? Otra conclusión general es que existe una fuerte necesidad de investigación en ciencia de salud a nivel local, estatal y nacional, ¿no? Para ello se ocupa profesionales con sólida formación en matemáticas, estadística y computación. Yo esto lo había puesto porque pensé que íbamos a tener alumnos por eso, ¿no? Bueno, retos y oportunidades. Este, el reto principal que yo veo es avanzar o mejorar en el diagnóstico temprano, como lo dijeron, incluso no invasivo. O sea, es difícil eso de lo no invasivo, pero lo quise poner, ¿no? Y en tiempo real de la diabetes, de diabetes mellitus tipo 2. O sea, es algo, yo no lo veo tan inmediato, veo mucho trabajo, pero eso es lo que hay que hacer, ¿no? Identificación y manejo integral de síndrome, ¿no? De síndromes, como el cardio renal metabólico. La diabetes mellitus no está aislada, ¿no? Tiene que ver con la cuestión cardíaca, tiene que ver con la cuestión renal y con la cuestión metabólica, ¿no? Este, tenemos que probar enfoques matemáticos robustos, por ejemplo, como el de la inferencia causal. Lo que yo les presenté anteriormente es modelación estadística clásica o bioestadística, ¿no? Clásica, clásica, clásica. Regresión logística, modelos multinomiales, a lo mejor entramos a riesgos originales de Cox, etcétera, ¿no? Pero hay que irnos, está esta área de la inferencia causal que recientemente yo vine justamente aquí a CIMAT del 2 al 5 de junio, hubo un taller de inferencia causal aquí y vinieron gente de Inglaterra y nos mostraron nuevas herramientas matemáticas que seguramente van a dar resultados muy similares a los que yo encontré, pero que tienen un cobijo más fuerte matemático, ¿no? Ya no solamente estadístico, sino también matemático y que además están aprovechando estas nuevas tecnologías de machine learning, ciencia de datos, etcétera, ¿no? Hay que meter esas cosas acá, ¿no? Inferencia causal, métodos bayesianos y lo que les decía, ¿no? Explorar algoritmos sofisticados de machine learning en salud, pero no hacerlo de manera aislada. O sea, es una de las cosas que yo digo. No el matemático que lo haga aislado, no el computólogo que lo haga aislado, no el estadístico que lo haga aislado. Se tiene que hacer trabajo en equipo, ¿no? Con médicos, con expertos en salud, porque si no, corremos el riesgo, aunque no me crean, son una de las cosas que a mí me da más miedo de cometer barbaridades, ¿no? Que mis resultados y modelos estadísticos me den algo que en economía le llaman espurio.
yo diría barbaridad o algo sin sentido, ¿no? Eso yo lo veo como algo delicado, ¿no? Algo que a mí me preocupa, ¿no? Fortalecer estrategias de seguimiento como la telemedicina, ¿no? Yo soy después de ver los resultados de ese trabajo que hicimos, digo, o sea, ojalá y se pueda hacer un esfuerzo en esa estrategia de seguimiento como la telemedicina para esta enfermedad y otras enfermedades, ¿no? Eh, Ahora vamos a tener la oportunidad de hacer evaluaciones que yo le llamo Big Data de información de salud. Por ejemplo, el programa de salud casa por casa, ¿no? Ahí vamos a tener muchos datos, espero. Y también tenemos cosas pendientes como la evaluación del etiquetado de alimentos y su asociación por ser un seminario, un simposio en diabetes mellitus tipo 2 con diabetes mellitus tipo 2. Pero en realidad, ya estamos en tiempos de ver cuestiones de impacto, ¿no? Y bueno, gracias por su tiempo. Les dejo mi correo por cualquier colaboración. Para preguntas. Interesantes las ideas que se están haciendo por varias direcciones que estoy viendo aquí. Nosotros hemos antes en la misma anual organizado un mini simposio de medicina y matemáticas y hemos tenido este tema también abordado. Pero yo veo que el equipo que está aquí presente está avanzando en varias direcciones de manera interesante. En particular, no es una pregunta, es un comentario. Cuando hablaste de poblaciones pequeñas o muestras pequeñas, hay también una estadística rigurosa que se llama estadística de muestras pequeñas, una metodología especial, ¿sí? Porque Bootstrap, si tu muestra fue basura, lo que reproduces es basura. Claro, si tu muestra es rica, Bootstrap va a funcionar bien. Entonces, por eso no es fácil de medir, ¿no? Sí, gracias. Y sí, sí, en las dos, tanto la estadística de muestras pequeñas, este, ahí está, y lo de Bootstrap que dijo también, lo único que a mí me tranquiliza un poquito es que los médicos son, ¿cómo decirlo? Tienen metodologías así de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ellos en un principio someten un protocolo a un comité de ética y a un comité de investigación, ¿no? Y después en el protocolo vienen, por ejemplo, los criterios de inclusión y de exclusión, o sea, sí son, tienen buenas muestras, ¿no? Es lo que yo quiero, en mi experiencia, lo que he visto con los médicos, es que al menos los médicos clínicos sí tienen buena información, aunque sea chiquita, pero tienen buena información. Es comentario. Bueno, me cedo a mí la última pregunta y comentario. Digamos, a mí se me hace muy interesante el hecho de que se tiene como que un mapeo de las diferentes consecuencias, ¿sí? No sé si digamos, los pensando desde el punto de vista de política pública, de que uno sabe cuáles son las consecuencias de las diferentes patologías y uno pudiese acercarse a la Secretaría de Salud e intercambiar experiencias para diseñar exactamente eso, políticas públicas de acción, ¿sí? ¿Dónde poner las estrategias para corregir cosas, ¿no? Y uno puede dejar inclusive conectarlo con cuánto cuesta, ¿no? Porque así uno puede hacer un presupuesto asociado a algo bien informado. Sí, es el trabajo pendiente, yo digo, ¿no? Pendiente, pero que el doctor Víctor, como él está en Reynosa y él es coordinador, está tratando de hacer, aunque sea política pública local allá, ¿no? Pero de ahí yo no he tenido acercamiento con más gente. Damos las gracias.